nuestra nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi y ahora desde casa. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es Viana Rodríguez Escobar, ella es directora de la consultora Cultura 360, con experiencia en temas de derecho de autor, industrias creativas y gestión cultural. Ha sido asesora del despacho ministerial de Cultura en temas de propiedad intelectual, coordinadora de la Mesa de Industrias Creativas del Ministerio de la Producción. También se ha desempeñado como vicepresidenta de la Comisión de Derecho de Autor de Indecopi y es autora del blog Propiedad Intelectual. Viana, bienvenida al programa Con tu permiso. Gracias, Lourdes, por la invitación. Diana, como muy bien indicábamos, el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver mucho con industrias culturales y creo que es importante que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, sepa cuál es el concepto de repente básico para que entiendan qué es una industria cultural. Perfecto. Existen varias vertientes, digamos, de lo que significan las industrias culturales, pero yo voy a tratar de englobar un poco lo que normalmente se explica. Las industrias culturales abarcan todo lo que es la producción, distribución, circulación, intercambio y consumo de bienes y servicios culturales. Normalmente se dice que incluyen 3 elementos, ¿ya? Son medio polémicos y yo tengo una posición determinada con respecto a cada uno de ellos, que deben reunir, digamos, esta producción, distribución, circulación de bienes y servicios culturales, deben reunir 3 requisitos según varios especialistas, ¿ya? Uno es que se haga a través de algún medio tecnológico, ¿no? La distribución, la circulación. Que a mi parecer no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Otro es que la distribución del producto o del servicio cultural se haga a gran escala y en grandes masas, ¿ya? Que yo también ahí tengo mis peros porque potencialmente podría ser para grandes masas, pero no necesariamente se aplica eso en la realidad. Y el tercer requisito con el que sí estoy de acuerdo es que estos bienes y servicios normalmente están protegidos mediante el derecho de autor, ¿no? Y los derechos conexos. Es decir, los autores, los artistas, los productores, o sea, los titulares de derecho de autor y derechos conexos hacen dinero, ¿no? Generan beneficios económicos a favor suyo a través de licencias o cesiones de derecho de autor o derechos conexos. Interesantísimo. Diana, hemos escuchado también en esta coyuntura que muchos titulares de derechos, artistas, autores, comentan el gran impacto que están teniendo por el tema del COVID, ¿no? Entonces, creo que es importante que también la gente entienda cuán importantes son las industrias culturales, tanto en aspectos sociales, culturales e incluso económicos, ¿no? Para que puedan tener un conocimiento mayor de por qué estos titulares salen y piden que, por favor, se vea este tema de una manera tan importante como lo es. Exacto, Lourdes. Esto es básico porque normalmente el tema de industrias culturales se toma como muy, no sé, desde diversos aspectos. No lo digo desde el Ministerio de Cultura, pero quizás desde otros ministerios pueden tender a minimizar el impacto de lo que son industrias culturales y creativas. Pero si nos ponemos a pensar, las industrias culturales y creativas tienen diferentes impactos, ¿ya? Hay un impacto económico que es algo que no está realmente medido en Perú, ¿no? Que es cómo impactan, por ejemplo, al PBI, al empleo, al valor agregado, ¿no es cierto?, al tema del comercio exterior, etcétera, que no está medido y es importante medirlo para poder hablarle, por ejemplo, al MEF, ¿no?, al Ministerio de Economía y Finanzas, en sus propias palabras y decirle, mira, si es que, no sé, los agentes de la industria musical paran, ¿no? Eso implica una afectación en no sé cuántos miles de empleos, ¿no? Es importante, digamos, tener esas cifras. Sin embargo, no es el único impacto que debe ser medido con las industrias culturales y creativas. Hay lo que es una importancia simbólica, ¿ya? Porque a través de las expresiones
de los productos o servicios culturales que son estas, que se comercializan a través de las industrias culturales, o sea, que son, digamos, parte de todo este ensamble, se representa a la sociedad. O sea, yo siempre digo, y esto es algo que repetía una especialista, justamente una economista en industrias culturales, que decía, los gringos nos han... nosotros comemos hamburguesas porque los gringos nos han colonizado a través del cine, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, una de las formas en las cuales los países nos influencian, ¿no? Es a través del cine. O sea, tú sabes, o nosotros comemos hamburguesas porque lo hemos visto en un montón de películas, a los actores y a las actrices comiendo hamburguesas o comiendo pizza, o incluso promueven determinados hábitos que son culturales, pero también se pueden mezclar con turismo. Por ejemplo, el tema de, no sé, El Señor de los Anillos. En algún momento Nueva Zelanda armó toda una campaña referida a turismo sobre la Tierra Media, es decir, incluso los aviones estaban brandeados con los personajes del Señor de los Anillos, etc. Entonces, el mismo Estado, el mismo gobierno, ofrecía paquetes de, por ejemplo, el paquete de 3 días, que es El Hobbit, ¿no? Donde tú ibas por los lugares donde se habían filmado la película, entrabas a los sets donde se había filmado la película, participabas, digamos, vivías en carne propia lo que habías visto, ¿no? O sea, en la misma película. Eso es un impacto importante, ¿ya? Porque así también como, digamos, pueden masivamente, ¿no? Pueden influenciarnos con temas súper mainstream, ¿ya? Como son hamburguesas o pizza, ¿no? También es una oportunidad para que las personas podamos manifestar manifestarnos artísticamente, es decir, a través de las industrias culturales, ¿no es cierto? Una persona que quiera crear un corto o un documental sobre la música popular en Puno, puede hacerlo, ¿ya? Y esto lo puede ayudar incluso a masificar, o sea, a llegar a más gente, no masificar desde el mal sentido de la palabra, sino a llegar a más gente y que más gente vea esa manifestación cultural, entienda lo que quiere plasmar, por ejemplo, el autor en ese caso, ¿no? O que entienda los componentes creativos, digamos, de una comunidad, ¿ya? Es por eso que es importante que el Estado participe, o sea, sea activo en el tema de industrias culturales, ¿ya? Porque si nosotros nos rigiéramos solamente por lo que dicta el mercado, solamente tendríamos en el cine Avengers, ¿no? Solamente escucharíamos a Justin Bieber en la radio, o sea, no tendríamos diversidad. Las industrias culturales y la participación del Estado en ellas permite esa diversidad, ¿no? Permite que no solamente lleguen a salas de cine, a radios, a librerías, productos que sean aprobados masivamente, ¿no? Mainstream, como les llaman normalmente, sino que también pueden entrar ahí a tallar productos o servicios culturales que identifican a una pequeña parte, ¿no? de la población, y que es importante que nosotros también los conozcamos.
Excelente, Diana. En realidad creo que es importantísimo que tomemos conciencia de cuáles son todos estos factores que están alrededor de las industrias culturales, como tú muy bien indicas, no solo, por ejemplo, desde un aspecto económico, que es principal, que obviamente es muy importante, que genera empleo, ¿no? Genera obviamente que uno pueda tener ingreso de dinero, sino también el aspecto cultural y social, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ahorita que estamos en casa la manera como accedemos a cultura o también podemos entretenernos es accediendo a una obra, ¿no? Que efectivamente ha sido trabajada, elaborada por un productor, un director, hay actores, hay músicos, etcétera, y que permite que nosotros podamos tener acceso a este bien inmueble, a esta propiedad de carácter intelectual que puede ser desarrollada en industrias culturales y como muy bien indica Viana, no solamente en temas de consumo nacional o interno, sino que puede ser un tema de exportación de servicios. En realidad es es un negocio que en realidad es tan importante y que debemos tener conciencia de ello. Diana, en virtud de la consultora que tú manejas y entiendo que cuántos artistas deben haber conversado contigo, ¿cuál crees a grandes rasgos que es la situación actual de las industrias culturales en el marco de esta pandemia? Esto es, bueno, esa es la pregunta, la pregunta que más se ha hecho el sector cultural, ¿no? Al menos en la rama de lo que es industrias culturales. Existen diferentes grados de afectación, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lo que son videojuegos o música, lo que es comunicación pública de música y audiovisuales a través de plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, ¿no? Amazon Prime, etcétera, ellos se han visto súper beneficiados. ¿Ya? La industria del videojuego, por ejemplo, está requiriendo en este momento que más gente chambee en eso. Netflix ya es digamos, se ha vuelto como un pago más en la casa de muchos, ¿no? Así como pagas el teléfono, el internet, pagas Netflix. Y hay otras, o sea, justo la vez pasada hablamos también con un agregador, ¿no? Con el manager de Altafonte, que es un agregador digital, y decía, nosotros esperábamos de que la gente que estaba en premium de Spotify pasara al free. Y hay gente que lo ha hecho, sí, evidentemente por el tema de la crisis, pero hay mucha gente que también se ha mantenido, ¿no? Porque la música es como un alivio dentro de toda esta situación, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me pasa, sí, a mí la vez pasada me decían, corta, lo que deberíamos cortar son gastos superfluos, ¿no? Era como que estaban hablando de un tema financiero, y decía como, por ejemplo, ¿no? El cable, y yo decía, ¿quién va a cortar el cable en este momento? O sea, si tienen solo cable, ¿quién va a cortar el cable si estás encerrado? O sea, es volverse loco. O sea, para mí el Spotify es así, ¿no? Es como un bien de primera necesidad. Esos son los menos afectados. Sin embargo, hay otros que le están pasando terriblemente mal, que sobre todo están vinculados a lo que son espectáculos en vivo, ¿no? Por ejemplo, conciertos de música, salas de cine, los teatros, ¿no? O sea, los teatros han tenido que parar, los cines, los conciertos, inclusive hasta las mismas librerías, o sea, los espacios donde tú puedes comprar ejemplares físicos de libros, todos están cerrados. Y no creemos, o sea, la idea inicial era, bueno, en enero del 2021 esto se reabrirá, pero podría ser que sí, encontrando la vacuna, superando esta situación, que digamos se reactiven todas estas actividades. Pero si es simplemente por una decisión, digamos, del Estado, que el Estado diga, o el gobierno diga, ok, pueden iniciar, pero todavía no están como que las medidas de seguridad garantizadas, va a haber muchísima gente que va a desistir de ir a este tipo de espectáculos por el riesgo o por el miedo al contagio, ¿no? Entonces, ellos son los más afectados. Las industrias culturales y creativas en Perú son tan diversas entre sí, ¿no? Que hay unas que están muy golpeadas y hay otras que
que van a salir mejor paradas de esta situación, ¿no? Obviamente a nosotros, la preocupación de nosotros desde el lado civil, ¿no? Hacia el gobierno es saber qué cosa está planificando, por ejemplo, el Ministerio de Cultura respecto a los sectores que sí están siendo golpeados, ¿no? Hay gente que simplemente vive, por ejemplo, los músicos populares, viven de sus presentaciones en vivo. ¿Qué están haciendo esas personas en este momento si no lo pueden hacer, ¿no? Y no lo van a poder hacer durante todo el año. Entonces, esas son, digamos, las preguntas que nosotros nos hacemos, pero que definitivamente debería existir algún tipo de diálogo, ¿no es cierto?, con el gobierno para poder encontrar las soluciones. Sí, efectivamente. Entiendo que se han dado delegaciones, ¿no?, por parte del gobierno para que se vean diversos temas y uno de ellos es las industrias culturales. Así que esperemos que así sea, ¿no?, que se tomen las medidas correspondientes. Claro, el problema es que las delegaciones para el tema, ellos habían puesto promoción cultural, las delegaciones ya se acabaron. Entonces, la posibilidad de legislar en esos temas ya no se dio, o sea, no se hizo. Lo que tendría que salir ahora es, por ejemplo, un decreto de urgencia, ¿no? O solicitar nuevamente delegación de facultades para legislar, que, bueno, hay otros ministerios que sí lo han aprovechado, pero el Ministerio de Cultura no llegó a sacar nada. Entonces, ese es un tema, ¿no? Porque no se llegó a legislar absolutamente nada en eso. Va a tener que salir o tendría que salir como un decreto de urgencia, ¿no? Sí, pues esperemos de que se tomen las medidas, sea por un decreto de urgencia o alguna otra solicitud de ampliación de delegación de facultades, Exacto, ¿no? Sabemos exacto. que está mapeado, o sea, de que los ojos también están dentro del sector cultural, eso sí. Ahora vamos a ver qué es lo que se viene. Una cosa también muy importante, Diana, y creo que es algo que siempre hemos escuchado, de que nosotros, como peruanos, siempre sabemos cómo resurgir, como ave fénix, así de las cenizas. Entonces, Sí. mi pregunta, ya que tú tienes un amplio conocimiento en temas de industrias culturales, ¿cuáles crees que podrían ser aquellas actividades necesarias que podrían ser llevadas a cabo por las industrias culturales para que ellas se reinventen en esta coyuntura? ¿Podrían haber por ejemplo, unas modificaciones de modelos de negocios? Apostar por lo digital, que justo era de lo que inicial estabas diciendo, ¿no? Se debe apostar ahora por lo digital porque a veces mucho uno piensa en lo analógico, ¿no? Pero de repente esa es una puerta que tiene que abrirse o que ya está abierta hace mucho tiempo y que puede ser utilizada en esta coyuntura. Sí, efectivamente, Lourdes, lo que tenemos que ver en primer lugar es los modelos de negocios que ya existían y que de repente los creadores, los productores, los artistas en general no habían pisado, digamos, ese terreno porque estaban en una situación cómoda todavía, ¿no? Como la vez pasada hablábamos con músicos y nos decían, claro, mis ingresos eran de presentaciones en vivo, pero ahora que esto ha parado, yo, por ejemplo, me he volteado y he dicho, oye, nunca me acerqué a un agregador, ¿no? A un agregador para que me ponga en Spotify, en Deezer, en YouTube. No estoy monetizando esos videos que yo he subido. No estoy haciendo, digamos, lo que ya tenía a mi alcance, ¿no? Pero que no lo había tocado porque pensaba que de repente no, o sea, no me iba a dar beneficios, ¿no? La vez pasada yo justo hablaba con una agrupación musical que era una agrupación musical de salsa y me decían que ellos habían facturado por encima de los 50.000 soles solamente el año pasado en lo que eran plataformas digitales y que se habían enterado, o sea, cuando había pasado todo esto, ellos se habían enterado porque voltearon hacia la agregadora a decir, oye, ¿verdad? No habíamos completado los últimos formularios, pero has recolectado plata para mí, y era como, sí, toma, 50.000. Entonces, claro, eso depende también mucho de todas las veces que le hagas clic a la canción, ¿no? Pero
primero yo lo que recomendaría es mirar lo que ya existe, ¿no? Y luego de eso, lo que hay que hacer es salir de la zona de confort, porque no podemos estar pensando solamente en un tipo de ingreso, ¿ya? No podemos estar pensando que si yo recibía dinero solo por presentaciones en vivo y no puedo hacerlo, no voy a hacer nada más, no. Tengo primero que fijarme, ¿qué es lo que hace el resto de mi sector? Bueno, pues hacen eso, pero también hacen obras por encargo, ¿no es cierto? Hacen obras por encargo para otros artistas, ¿no? O obras musicales completas, hacen jingles para comerciales, ¿no es cierto? O licencian sus canciones para ser sincronizadas en películas, o musicalizan películas, o musicalizan videojuegos, ¿no? La vez pasada justamente un productor musical nos contaba que en un videojuego inclusive habían invitado a un DJ de música electrónica, ¿ya? Porque los DJs de música electrónica era como, oye, nuestro grueso está en las presentaciones en vivo, ¿qué hacemos? Y habían invitado a un DJ a un como estos videojuegos que son en línea y que la gente incluso se puede comunicar, ¿no? En uno de estos videojuegos había tocado un DJ en vivo y había sido súper interesante la experiencia, ¿no? Entonces, primero, yo lo que aconsejo es mirar los modelos de negocio que ya existen y a los cuales no has pisado por no salir de la zona de confort, y luego pensar en cómo yo puedo seguir ofreciendo lo mismo que ofrezco siempre, pero quizás a través de otros caminos, ¿no? De otras vías. Ok, sí, pues efectivamente hay tanto de repente por descubrir. Y Diana, una consulta, ya que sería salir de esta zona de confort y empezar a pisar estos terrenos, ¿qué tan importante crees que debería decirse y tomar conocimiento aquellos creativos, aquellos que están en el sector, el conocimiento sobre la propiedad intelectual? Tienen que tener un mayor conocimiento sobre sus derechos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas de licencias, de ese tipo de documentos. Entonces, tú como profesional especializada en estos temas, ¿qué tan importante es que el sector creativo conozca de sus propios derechos? Es importantísimo, ¿ya? Es una de las cosas que yo siempre repito y hemos trabajado en algunos momentos con el Ministerio de Cultura, bueno, con el Indecopi siempre hemos trabajado estos temas, pero con el Ministerio de Cultura eh, es una de las funciones que debe tener el tema de capacitar, ¿no? De capacitar sobre estos temas. Mucha gente dice, no, pero yo soy músico y no tengo por qué entender de derecho. O sea, yo respondo de la misma manera. Yo no soy contadora, pero tengo que saber lo básico para poder comunicarme con mi contador. Yo le enseño, por ejemplo, temas legales, enseño en la universidad a gente que es de producción y creación de artes escénicas, de teatro, y también a músicos. En primer lugar, es espectacular, ¿ya? Porque ellos te traen los ejemplos reales, o sea, ellos te dicen, Diana, pero ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, cojo dos canciones, hago un mashup y hago lo mezclo con un meme en audiovisual y tú te quedas y dices, Dios mío, o sea, te enteras en el acto de lo que está pasando en la realidad, ¿ya? Pero, ¿por qué es que estos cursos ahora se dan? Antes no existían estos cursos de temas legales para artes escénicas, para música. ¿Por qué es que se están dando desde hace unos años? Porque justamente estos agentes del sector, cuando han salido a la vida real, ¿no? Se han dado cuenta que les ponen delante contratos que no entienden, ¿no? Y que no necesariamente requieren a un abogado para que les vea esto, ¿no? Hay contratos que son muy simples. Yo lo que les digo es, estas clases no son para convertirlos en abogados, o sea, los abogados pasamos años en la universidad, luego hacemos maestrías, ¿no es cierto? Tenemos tiempo de experiencia, o sea, no los estamos convirtiendo inmediatamente con un curso de un ciclo en abogados para hacer exactamente lo mismo, no, pero sin embargo sí tienes conocimientos básicos para poder decir, oye,
yo solamente estoy dando una autorización, entonces, ¿por qué me están poniendo un contrato que dice cesión de todos mis derechos patrimoniales? ¿No? Que en ese momento a este músico, productor de teatro, director de audiovisuales, etcétera, se le prenda el foco rojo y diga, oye, esto es una alerta. Yo no me acuerdo exactamente qué decía, pero me acuerdo que esto está mal, ¿no? Entonces, o busco asesoría o digo, dame un momento para revisar el contrato, pero no caemos, digamos, en estos errores que muchas veces ni siquiera, Lourdes, son de mala fe, ¿ya? O sea, ni siquiera la persona que les ha puesto delante el contrato lo hace con mala fe, sino también parte del desconocimiento, ¿no? Yo le cuento a muchos de mis clientes, o sea, que me dicen, ay, Viana, qué paranoica, ¿por qué tenemos que hacer todo eso? Y yo le digo, bueno, yo te voy a contar una historia de terror, ¿no? Y comienzo contándoles, o sea, las historias que yo me he enterado de primera mano, o sea, porque yo he vivido, digamos, el caso a través de un cliente, o que me he enterado de personas que vienen y me dicen, pucha, a mí me pasó una cosa así, ¿no? O sea, desde autores que le sacan la vuelta a la editorial, ¿no? Hasta, no sé, pues, productores de eventos, ¿no? De festivales de música que no le pagan a los músicos lo que les correspondía. O sea, los hacen incluso hasta viajar, ¿no? A provincia y los músicos les han dicho, oye, pero me pagas 50% cuando firma, o sea, cuando acordamos y el otro 50% antes de subirme al escenario, ¿no? Y, y el productor del evento les dice, bueno, súbete al escenario porque ahorita, mira, estoy corto de caja, etcétera, pero van a seguir pagando las entradas y yo te pago al final del evento y nunca les pagan, ¿no? Y, y normalmente la mayoría de artistas, de autores, etcétera, tiran la toalla, o sea, dicen, pucha, ya no voy a poder recuperar esa plata y tiran la toalla. Y eso genera un clima de informalidad, ¿no? Yo sí conozco gente que es de dar, y yo te puedo decir, es el 95% de la gente en industrias culturales y creativas del Perú que dan su palabra y eso lo hacen, ¿ya? Pero yo siempre les digo, ¿no? Lo que dice la ley es que los contratos de derechos de autor y derechos conexos son previos y por escrito. O sea, no hay un acuerdo verbal. El por escrito puede ser un por escrito digital o un por escrito en formato papel, pero es por escrito. Entonces, cuando se enteran de eso, por ejemplo, la gente salta, ¿no? O sea, se da cuenta de todo lo que ha podido quizás solucionar con un poco de conocimiento legal, ¿no? Y si nos vamos a lo que era, lo que hablamos al inicio de esta llamada, la manera en la cual los autores, los artistas, los productores, o sea, los titulares de derecho de autor y titulares de derechos conexos, la manera con la que generan beneficios económicos a su favor es a través de licencias y de cesiones de derecho de autor y de derechos conexos. Entonces, el factor legal está de todas maneras incluido en la ecuación. Para hacer dinero necesitas hacer eso, ¿no? Mucha gente dice, no, yo me manejo al margen de la propiedad intelectual o del derecho de autor, ¿no? Y yo estoy dando una autorización sin cobrar, ¿no? Y lo que yo le digo, sigue siendo una licencia, sigue siendo derecho de autor, sigues rigiéndote por el derecho de autor, solamente que tu licencia es gratuita, ¿ya? Entonces, cuando comienzan a entender este tipo de conceptos, es que se comienzan a dar cuenta de la importancia de todo esto y se empoderan. O sea, yo tengo alumnos que han venido y me han dicho, Viana, yo me acordé de lo que me dijiste en la clase de contratos y me decía que tenía que ceder todo, y cuando yo vi que decía ceder todo y lo mío solamente era una autorización y que yo le iba, o sea, ni siquiera se le estaba dando en exclusiva, y me di cuenta de eso, yo no firmé el papel. Y es como, claro, tu corazoncito de profesora, bueno, tú lo debes saber, tu corazoncito de profesora sí se hincha de emoción, ¿no? Pero además te das cuenta que
que les estás brindando herramientas, elementos que van a ser súper útiles para toda su profesión, para todo para su vida en general, ¿no? Sí, efectivamente, en realidad todo lo que tú has dicho es lo que también siempre hemos escuchado en la Dirección de Derecho de Autor, ¿no? Muchas personas que Exacto. llegan con infinidad de problemas y si tuvieran un poquito de mayor conocimiento en temas de sus derechos, le diríamos, es que sí hay solución, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Exactamente, y en realidad el conocimiento es poder. Así que así como existen las consultoras como Viana, existen tantos abogados, también está por este lado Indecopy, ¿no? Que ustedes pueden hacer las consultas ahorita desde casa, mandando correos, y al final les voy a decir cuál es el correo al cual pueden mandar consultas. Y estamos aquí para poder brindarles herramientas, porque hay algo muy importante que se me ha quedado grabado, lo que dice Viana, ¿no? La importancia de la formalidad, ¿no? Sí, Hay que ser formales y respetar, pero para mí, y como abogados siempre decimos, ¿no? Papelito manda, ¿no? Esa es la exacto. recomendación que también debemos tener en cuenta como personas, como emprendedores, porque para mí un tema de una industria cultural va de la mano con un emprendedor que va a desarrollar actividad cultural y, como les digo, no solamente para brindar entretenimiento y cultura, sino para también generar sus propios ingresos, ¿no? Así que es Exacto. espectacular todo lo que nos estás diciendo. Bien, hay una consulta adicional. De acuerdo a la información que tú también manejas, por ahí también dicen que podrían existir ciertas estrategias para que los creativos puedan generar recursos, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo como creativo en esta situación tan complicada, tan retadora, captar recursos? ¿De dónde saco dinero? ¿Qué recomendaciones tú podrías dar al respecto? Sí, ese es, por ejemplo, Lourdes, otra de las áreas, la empresa que yo dirijo, claro, o sea, se ha hecho conocida inicialmente por los servicios legales, pero nosotros no solamente damos servicios legales, ¿no? Por ejemplo, también damos servicios de lo que es estrategia de financiamiento, ¿ya? Esto de acá nos lo piden incluso desde antes, o sea, yo les digo, ¿no? Pre-COVID, esto ya lo dábamos. Y hay estrategias de financiamiento. Las estrategias de financiamiento normalmente se hacen a medida, ¿ya? Entonces tú estudias, por ejemplo, el proyecto cultural y tú dices, este proyecto cultural hace match perfecto con lo que está diciendo esta empresa, ¿no? Entonces, a esta empresa, hay empresas a las que les interesa no solamente posicionarse a través de publicidad pura y dura, sino también a través de este tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, el saber que el banco tal ha financiado una obra de teatro le da mucho más posicionamiento entre sus clientes que muchas veces la publicidad, ¿ya? Esa es una parte del financiamiento, ¿no? El tema de auspicios, conseguir alianzas, etcétera. Pero también está el tema de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Reinventar el modelo de negocio. Y a veces esto es un trabajo, como yo les digo, vienen mis clientes y me dicen, Diana, pero tú lo puedes ver. Y yo le digo, lo podemos ver en conjunto. O sea, no es un trabajo que vayamos a hacer nosotros, mi equipo, ¿no? Solo, sino es un trabajo de acompañamiento. Entonces, nos sentamos con el emprendedor cultural y lo que hacemos es sacarle el jugo a todo el proyecto, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, uno de los servicios que nosotros damos, que es para concursos, ¿no? Concursos de los estímulos en el Ministerio de Cultura, pasa un poco por cómo vendes tu proyecto, ¿ya? Y parece mentira, pero muchas veces son personas o sea, tú ves la obra de teatro y dices, Dios mío, qué maravilloso, sales conmovido, ¿no? Pero al momento de plantear cuál es el diferencial de tu proyecto con cualquier otro proyecto y por qué le deberían dar dinero a ese proyecto y no a otros, no es posible que digamos, que lo verbalicen, ¿ya? Ahí entramos nosotros. Pero también hay una forma, ¿no? Que es el repensar el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros somos asesores de la plaza, ¿ya? Los asesoramos para lo que son concursos, sobre todo los concursos a los estímulos. El año pasado ellos ganaron el 100% de las postulaciones que hicieron, ¿no? Que hicieron con nosotros. Y por ejemplo,
ellos, ¿qué es lo que han hecho? La Plaza es uno de los, o es el único emprendimiento en teatro que no está financiado por nada más, ¿no? O sea, no es un centro cultural, por ejemplo, de una universidad, ni de una empresa de telefonía, sino ellos son solitos, o sea, son privados y son solitos. Y son uno de los más formales que yo he conocido, o sea, tienen casi todo su personal, o sea, en planilla, ¿no? O sea, son súper formales. Por eso son como un proyecto de los que pueden visibilizar, ¿no? El impacto, por ejemplo, del teatro en la economía. ¿Ellos qué es lo que están haciendo ahora? Ellos han repensado su modelo de negocio. Lo de ellos es totalmente presencial. El teatro es presencial, se pensó para que fuera presencial, ¿no? Mucha gente se ha quejado, por ejemplo, ahora que están viendo obras de teatro en televisión y dicen, no es lo mismo. Obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos, por ejemplo? Están lanzando ahorita justo una obra por Zoom. Bueno, creo que son 2 obras por Zoom las que están lanzando. Y lo que hacen es el diálogo entre los actores que hablan por Zoom, ¿ya? Tienen una capacidad limitada de personas, ¿no? Que entran a la plataforma, a la llamada, ¿no? Como si fuera una obra de teatro, o sea, la obra de teatro también tiene una capacidad limitada, ya 300 personas entran en Zoom, ¿no? Y en algunos casos hasta los actores interactúan. Normalmente van a tener, los espectadores van a tener el micrófono apagado, la cámara apagada, ¿no? Pero en algunos casos incluso hasta interactúan con el público, lo cual le da un plus, o sea, estás hablando en videollamada con Yanela Neira del otro lado, ¿no? Hay también han lanzado una obra que es de esta chica que lanzó este libro que se llama Soltera Codiciada, que es una chica, es una genia, ¿ya? Es súper graciosa. Esta mujer es súper graciosa, ha lanzado un libro, luego, o sea, del libro ha hecho la película. Es una mini unidad de industrias creativas, ¿ya? Del libro se hizo una película que ha terminado incluso en Netflix, lanzó el segundo libro y ahora lo que está haciendo es dirigir su primera obra de teatro por Zoom. Y también lo están haciendo creo que con los productores, o sea que también es el Teatro La Plaza, ¿no? Es simplemente pensar. Y obviamente estas obras no van a ser gratis, se está cobrando un monto, normalmente es un monto mucho más reducido que el de una entrada presencial, pero es una experiencia nueva, ¿no? O sea, yo al menos pienso estar súper apuntada en un Zoom para poder estar viendo cómo interactúan varios actores y actrices, ¿no? Uy, es que es interesantísimo, ¿no? Entonces, cuán importante es la versatilidad. O sea, es necesario ello para poder desarrollar y efectivamente ante esta coyuntura, como repito, retadora, recontra fuerte, pero es poder ser versátiles, acomodarnos, reinventarnos y poder sacarle el jugo a la situación. No es como en algún momento, no sé si han escuchado ese video de darle la vuelta a la tortilla, algo así dicen, ¿no? Para poder seguir adelante. Bien, en realidad ya el programa está terminando. Vamos a ver si en algún momento hacemos un Bol 2 porque está recontra interesante lo que nos dices. Y creo que sería importante, antes de terminar, que puedas darle algunos consejos a estos emprendedores en temas culturales. Tú como especialista, ¿cuáles son los puntos básicos? ¿Cuál sería el ABC de consejos que ellos deberían tener en cuenta? Sí, yo pienso que hay tres puntos que estamos repitiendo. Incluso vamos a sacar como mi comunicadora está encima mío, así de ya tenemos que hacerlo, ¿no? Estamos sacando vamos a sacar como una serie de tips, ¿no? Y por ejemplo, desde el punto de vista legal, hay 3 cosas básicas, ¿no? Que yo estoy repitiendo hasta el cansancio. Lo primero es el tema de la capacitación, ¿no? O sea, de capacitarse, ver, de llevar cursos, etcétera, respecto a temas legales, ¿ya? El segundo punto es la diversificación de ingresos, es decir, justamente salir de esta zona de confort,
fijarte cuáles modelos de negocio no habías tocado todavía, pero podrías tocar, y ver cómo tu proyecto cultural puede, de alguna manera, generar otros ingresos fuera del ámbito, si es que era presencial, por ejemplo, fuera del ámbito presencial, que es lo que no puedes hacer en este momento, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero es el tema de la formalización, ¿ya? Yo estoy, pero convencida, ¿no?, que una de las cosas que debería hacer el Ministerio de Cultura en chamba conjunta con el Ministerio de la Producción y quizás con otros ministerios también, incluso con SUNAT, etcétera, es entender la importancia de enseñarle a los emprendedores culturales cuáles son los pros de la formalización, ¿no? Yo la vez pasada, a mí incluso hubo una persona que me contestó súper feo, ¿no? Que me decía, ¿cómo nos vamos a formalizar? Porque yo no estoy para pagar impuestos. Y yo le decía, mira, igual cuando tú haces este tipo de cosas, giras un recibo por honorarios y me dicen, sí, a veces sí, es que hay empresas que sí me lo piden, ¿no? Hay otros que reciben la plata en la mano, ¿ya? Pero hay otros que sí emiten el recibo por honorarios y yo le digo, ok, ya. Y además de eso, ¿tú qué haces? Ah, mira, a veces también organizo eventos. Y yo, ya. Entonces, si tú no has constituido, por ejemplo, una persona jurídica, sea una EIRL, ¿no?, una empresa individual de responsabilidad limitada, una SAC o incluso una asociación cultural, que no necesariamente tiene que pagar impuestos, ¿ya?, sigues en riesgo de que si tú organizas un evento, un espectáculo, etcétera, y algo sale mal, vas a tener que responder con tu patrimonio. O sea, tu patrimonio, si tú tienes un departamento que te compraste o que estás comprando, con ese patrimonio, o sea, con ese departamento. Si tienes un carro, con ese carro. Si tienes ahorros de lo que estás haciendo para la universidad de tus hijos, con esos ahorros vas a tener que responder. Si tú formas una persona jurídica independiente, ¿ya?, lo que vas a hacer es trasladar, o sea, el que va a suscribir el contrato, el que va a asumir el riesgo, va a ser la persona jurídica, ¿ya? Y tu patrimonio personal va a quedar libre de todo riesgo, ¿ya? Ese es uno de los factores importantes para el tema que genera el tema de la formalización, pero también está el tema contable, que es la deducción o sea, el poder deducir gastos, ¿no? Nosotros cuando emitimos recibos por honorarios, o sea, cuando yo emitía recibos por honorarios y todavía no tenía la empresa formada, pagaba un montón de impuestos. Ahora con la empresa, claro, la empresa paga sobre lo que realmente tiene de renta. Entonces, si es que yo, por ejemplo, facturo, vamos a poner un número redondo, 100.000 soles en un año, ¿no?, y tengo que pagar alquiler de oficina, ¿no?, sueldos, comprar bienes para la oficina, por ejemplo, una computadora, sillas, impresora, etcétera. Y con todo eso en el año he gastado 95.000, pagándome mi sueldo, inclusive todo, ¿no? He gastado 95.000. Yo pago impuestos sobre 100.000 menos 95.000, sobre 5.000, ¿ya? Y no pago impuestos sobre todo lo que yo emitía por recibos por honorarios, porque yo no puedo deducir gastos, o sea, al menos no de la manera como deduce la empresa, ¿no? Entonces, estos consejos, por ejemplo, o estas capacitaciones serían fundamentales para los emprendedores culturales. Hay cualquier cantidad de gente que se me ha acercado y me ha dicho, Diana, yo ya me formalicé, ya me constituí como empresa, me dicen, ¿no? Gente que recibía incluso la plata en la mano. Yo ya me constituí como empresa y era cierto, o sea, ahora pago menos impuestos, ¿no? Y es todo mucho más ordenado. Y con eso, Lourdes, con el tema de la formalización, el Ministerio de Cultura se anotaría un golazo, porque visibilizaría a los proyectos culturales. Porque tú sabrías, existen tantas empresas o tantas EIRL, SAC, tantas asociaciones constituidas que se dedican a este rubro. Entonces sería mucho más fácil medirlas, ¿no? Que es uno de los problemas que he encontrado, por ejemplo, ahora el Ministerio de Cultura, al momento de decir, ya, ¿quiénes son los que están padeciendo el azote del COVID por no poder realizar actividades? No lo tienen, porque la mayoría son informales, no pueden ser medidos, ¿no? Qué interesante, Diana. En realidad es verdad que se tiene que tener en cuenta todos estos temas y, como te digo, sería espectacular poder tenerte en otra oportunidad porque Con es todo gusto. necesario,
Por un lado, el tema, gracias por el tema de la capacitación, que por ejemplo nosotros les podemos informar y muchas otras personas más que se dedican a rubros sobre cuáles son tus derechos y demás. Pero si no va de la mano con el tema de la formalización, ahí va a ser un banco o una silla que le falta una pata, ¿no? Entonces, que en cualquier momento, cualquier persona que se siente, se va a caer. Entonces, sí, es importantísimo esos temas. Es más, Lourdes, tenemos una primicia que, bueno, para que la tengas en tu programa, seguramente el presidente del Indecopi también lo va a anunciar en su momento, cuando lo considere conveniente, pero ya lo tenemos confirmado, ya lo podemos decir. Nosotros hemos, como Cultura 360, la empresa que yo dirijo, hemos firmado un convenio de cooperación interinstitucional con el Indecopi para brindar charlas sobre temas de derecho de autor para industrias creativas, para los diferentes subsectores de las industrias creativas. Entonces vamos a tener charlas para músicos, charlas para audiovisuales, charlas para fotógrafos, para lo que es videojuegos, cómics, etcétera. Vamos a hacer como un módulo de cada uno, son como 8 módulos que vamos a ir sacando. Creo que el tema va a ser semanal, ¿no? Porque justamente una de las cosas que hablábamos con el presidente del Indecopi era que el Indecopi también tiene una función muy activa en lo que es la capacitación, el acercarse al ciudadano para darle herramientas, pero tiene una limitación que es justamente, puede darte herramientas, puede decirte lo que dice la ley, etcétera, pero no te puede absolver una consulta, ¿no? O sea, no te puede adelantar una opinión porque no puede ser juez y parte. Entonces, es ahí donde nosotros entramos, porque nosotros sí no tenemos esa limitación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a dar estas charlas, y estas charlas van a ser, tengo entendido que en vivo, y van a permitir un aforo limitado, pero lo que vamos a tratar de hacer es dar una charla concisa, breve al inicio, ¿no? Y luego abrir la charla a preguntas, porque muchas veces de estas preguntas, las preguntas y las respuestas a las preguntas pueden ser más enriquecedoras que solamente la charla, ¿no? Porque ya la aterrizamos a la vida real. Entonces, ya esto va a salir seguramente dentro de muy poquito. Ya estamos planificando el tema de comunicaciones, de lanzamiento en redes, etcétera. Pero es algo que va a pasar y que estamos súper contentos de poder contarlo, ¿no? Tanto Ivo como yo, porque es algo que nos encanta hacer y que definitivamente va a empoderar, ¿no? a todos los agentes de las industrias creativas. Excelente, así que ya todos, por favor, atentos a estas charlas, porque como muy bien dice Viana, va a ser una oportunidad magnífica para que ustedes no solamente puedan conocer sobre sus derechos, sino que puedan hacer consultas, ¿no? Consultas que lamentablemente a veces hacen a los funcionarios y nosotros tenemos que decir, lo lamento, no puedo hacer un adelanto de opinión porque este caso podría llegar a la oficina. Así que, por favor, atentos, todos los sectores. Lo interesante es que va a poder ser de esa manera, virtual, va a poder entrar, si bien es cierto, un número total de gente que se va a manejar, pero yo la otra vez participé en un webinar y éramos casi 300 personas, así que sí, en realidad sí se va a poder dar para muchísimas personas. Viana, te agradecemos infinitamente que hayas podido participar el día de hoy en el programa, porque nos has compartido toda tu experiencia en todo el tema de sectores creativos y cuán importante son tener en cuenta estos 3 puntos, estos 3 pilares que Viana nos ha comentado, ¿no? La capacitación, la diversificación en temas de ingresos y no nos olvidemos el tema de la formalización. Así que nuevamente te reiteramos el agradecimiento. Gracias a ustedes también por escucharnos, por estar conectados. Ya saben Gracias. Que al inicio justo les decía que pueden hacer consultas, no de temas o de casos en específico, pero sí de acuerdo al tema de la norma. El correo que pueden utilizar es consultasautor@indecopi.go.pe. Ya saben que también pueden llamar a los teléfonos en Lima al 224-7777 y en provincia al 0800-44040. Así que nuevamente, Viana, muchas gracias. Vamos gracias a tener... ti, muchas gracias, Viana. Un bol 2. Y por favor estén atentos a estas charlas que va a estar dando Viana como representante de Cultura 360. Así que nos despedimos de su programa Con tu permiso desde casa.